The Spanish Lapland, término con el que se denomina comúnmente la España vaciada, con una extensión que dobla la de toda Bélgica pero con una densidad de 7 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo considerada por ello como desierto demográfico. Una tierra de contrastes, de una belleza natural libre e inalterada, donde la presencia humana se hace extraña. Una tierra donde los días claros destacan sus cielos llenos de luz, y al caer la noche resaltan millones de estrellas sobre su fondo nítido, gracias a su inexistente contaminación lumínica. Una tierra de silencio roto por el cantar de los pájaros, por los cencerros del ganado, por la vegetación que se mece con el pasar del viento o por las aguas que discurren por estas tierras. Hace tiempo atrás ponía mi imaginación en discurrir por estas tierras que tan cercanas tenía y que a su vez parecían tan lejanas. Me ponía entonces en contacto con Ernesto Pastor, fundador de Montañas Vacías, una ruta de bikepacking off-road diseñada desde el cariño y con el fin de poner en relevancia estas tierras. Gracias a la colaboración de Burley nos poníamos a hacer esa idea realidad, recorrer esta ruta junto a cicloviajeros de diferentes puntos de Europa, junto a sus inseparables compañeros de viaje. Ciao, we are Vero and Nala from Italy. Hola, I am Miquel, he is Luca. We are from Mallorca, Spain. Hello, I'm Iris and this is my dog Zuri and we're both from Germany. Hola, my name is Sergi Nanue and I come from Barcelona. Ahoy, I am Misha from Czech Republic. El objetivo era recorrer el corazón de estas tierras o zona cero, con una extensión similar a la isla de Mallorca y donde habitualmente vive menos de una persona por kilómetro cuadrado. Situadas en el sistema ibérico, entre las provincias de Guadalajara, Cuenca y Teruel, donde nace el famoso río Tajo que recorre de este a oeste la península ibérica hasta su desembocadura en la ciudad de Lisboa. Un apasionante y exigente itinerario para descubrir estas tierras solitarias que de forma incomprensible poseen el calificativo de ser una de las más despobladas de Europa, pero que quizás, y solo quizás, sea mejor que siga siendo así. Finalmente llegó el ansiado día de encontrarnos. Hasta entonces solo habíamos hablado por teléfono y solo nos conocíamos por redes sociales. Este hecho representaba un reto mayor aún si cabe, viajar con desconocidos y con sus perros a través de un pedaleo lleno de experiencias hacia tierras desconocidas. Poníamos a punto nuestros remolques y bicicletas, empacando todo aquello que necesitaríamos revisando una y otra vez con el fin de no olvidarnos nada. Al finalizar la jornada, revisábamos una vez más de forma distendida la ruta, tratando de que el sueño se apoderara de nosotros, que ante la excitación del momento presente que vivíamos era tarea imposible. Comenzaba el reto de transitar estas bonitas tierras de forma autosuficiente, lo que pondría a prueba nuestras fuerzas, transportando todo nuestro material y a los perros gracias a los remolques de Burley. El plan era recorrer la sección más al norte de la ruta de Montañas Vacías, saliendo desde Orihuela del Tremedal en dirección sur hacia el nacimiento del río Tajo, recorriendo parte de la Sierra de Albarracín. Desde este punto cambiaríamos el rumbo hacia el norte para recorrer todo el tramo denominado como el Tajo, porque va siguiendo el curso del río hasta Zaorejas, para cambiar de nuevo el rumbo y recorrer la serranía de Cuenca hasta la población de Tragacete para volver por los Montes Universales hasta Peralejos de las Truchas, que fue nuestro punto de encuentro. Si la ruta en sí era interesante, más lo era el poder recorrerla con nuestros inseparables compañeros. Zuri, Nala y Luca, que ponían sus orejas de punta, más conscientes que ninguno de nosotros de que la aventura comenzaba, y que fueron fundamentales, transmitiendo su excitación, cariño y motivación al resto.
I think for Zuri it's like the best time of the year when she's on a journey like this, and especially with other people. Zuri loves people, and I was really, really happy that she got along with everybody and that everybody got along with her. Traveling with Nala is really special, sometimes heavier than traveling by myself, but I feel safe with her, so I can do it without her anymore. My dog is a bit young, so it's not very easy, but we have been practicing and I know he's been really happy. I can feel his happiness, and also for me I could feel also the other dogs and our relation now with all of us, and we were actually like a big pack, and they protect us, and it's really cool. Very happy. Según avanzaba nuestra aventura y con la consecución de los días, podíamos observar cómo cada uno de nosotros nos íbamos amoldando a los otros. Todos éramos conscientes del hecho que representaba vivir una experiencia que nos llevaría fuera de nuestras zonas de confort junto a otras personas que acabábamos de conocer. Pero sin duda, este hecho se nos revelaba demostrándonos una vez más que este tipo de experiencias se convertían en la mejor herramienta de unión social y en la que todos aprendíamos los unos de los otros. We are a team of 9 members, 6 persons and 3 dogs, and all of us have different characters and probably also different ways of traveling because we all plan our days differently, but at the same time we all share the same values. So I think it was quite easy to travel together and to try to live this adventure on the best way as possible. I love meeting new people and try to share with them something of my life, and in this case I found a new friend because we have a lot of things in common, like love for traveling, love for the nature, for while camping. So it was really nice to share the dinner, the lunch all together, a bath in the river, the views, some pictures. Was a really nice experience. So I think I would like to do another experience like that one. A nuestro paso, fuimos encontrando los diferentes refugios que se encuentran en la ruta para uso de viajeros, pastores de la trashumancia o cazadores, y que alguna jornada nos sirvió para guardar nuestros sueños, aunque los parajes tan increíbles que abundan en estas tierras nos brindaban la oportunidad de pasar la noche bajo las estrellas o bajo la luz de la luna llena que nos acompañó en las primeras noches. Sin duda, la opción de pernoctar al raso nos cautivó más, ya que no nos obligaba a tener que llegar al siguiente refugio, dándonos la libertad de parar y descansar allí donde el cuerpo nos lo pedía. Aunque el hecho de encender un fuego y sentarnos alrededor del mismo compartiendo historias no era de menospreciar y algo que no dudamos en disfrutar. Montañas Vacías is a unique place to find places to camp because, well, as we've seen it all over the images, it's a very isolated place. There is almost no other human beings around, and especially there is nature everywhere. Camping has been amazing. I really loved the first night there in the forest. It was really beautiful. I think camping is one of that moments that you say, this is why I love to do that, you know? Personalmente me encantó la soledad del lugar. Cada día teníamos contacto visual con todo tipo de animales, ciervos, gamos, o cuando subías la mirada al cielo podías ver buitres o águilas sobrevolando estos increíbles parajes. La Laponia española tiene la capacidad de hacerte sentir insignificante y pequeño a la vez. La falta de civilización e incluso de la cobertura que alimenta nuestras vidas virtuales te lleva a la admiración de los elementos que nos rodean. Una naturaleza decorada por su esencia perseverante y que se nos mostraba con sus formaciones rocosas de geometrías imposibles, valles, bosques, barrancos y montañas, todo en armonía,
donde los animales viven sin que el paso del tiempo cambie sus costumbres y donde solo los humanos parecemos alterar. Éramos conscientes de que las jornadas iban a ser especialmente exigentes, pero no lo sabríamos realmente hasta que estuviéramos sobre el terreno. Superamos jornadas con unos promedios de 60 kilómetros y 1000 metros de desnivel acumulado, arrastrando cerca de 50 kilos. Seguro que todos recordamos especialmente una jornada, con una ascensión final con rampas del más de 17%, llevando nuestros cuerpos y el de nuestros perros hasta la extenuación, pero con la recompensa de ver caer el sol en la cima. Algo que debíamos tener en mente no era solo controlar nuestra energía, también la de los perros, calcular bien las distancias entre los diferentes puntos de agua potable y nuestros propios víveres, ya que las posibilidades de avituallarse son muy reducidas. Cuando comienzas una aventura, la pregunta es siempre la misma: ¿lograremos llegar al final? Pregunta que te repites y te cuestionas una y otra vez, pero donde la respuesta no llega hasta que recorremos el último kilómetro que nos lleva hasta nuestro objetivo y por lo tanto a la culminación de nuestro propósito. Atrás dejamos jornada tras jornada, donde sufrimos y nos emocionamos motivándonos para llegar, y cuando finalmente lo hacemos te encuentras con el sabor agridulce de la satisfacción del logro conseguido, pero con la tristeza de que la experiencia termina, pero donde perdura el recuerdo de lo vivido. Es justo en ese instante cuando nos enfocamos y nos amarramos a la próxima aventura, comenzando así un nuevo ciclo, que sin duda es lo que da sentido a nuestras vidas. Whisper softly that I might see you.